No, al contrario. ¿Cómo terminamos el año económico? Si mirás en términos de los datos y lo que uno preveía para fin de este año, un año claramente de transición, como lo hemos charlado muchas veces, con un programa de tratar de volver a equilibrar los mercados y también un programa más de reforma estructural, que quizás parecía que el primer semestre iba a ser más fuerte en términos de caída de actividad y que desde el punto de vista de actividad es como que se está corriendo todo un trimestre. Digo, la recuperación que se esperaba se dio muy fuerte en un solo sector, que es el sector agropecuario, que pero por su dimensión no alcanzó a dar vuelta a toda la economía, representa más o menos el 30-35%, y mucha demora en poner en marcha todo lo que tenía que ver con temas de inversión, en especial todo lo que tiene que ver con infraestructura, obra pública y parte privada que se fue retrasando, con un consumo que recién ahora en diciembre va a empezar a dar algunas señales de recuperación. Sí, la inflación quizás está dentro de los parámetros esperables en términos de que tuvimos ese fogonazo del primer semestre, en parte por todo lo que fue el reacomodamiento tanto de tipo de cambio como el comienzo del reacomodamiento de tarifas, y una inflación que está bajando no tanto al nivel que esperaba el gobierno de una inflación mensual de 1,5, pero acercándose a 1,6, 1,7, vamos a ver en esos límites. Te diría, hay mucha más previsibilidad con respecto al tema de la baja de la inflación, digamos, todo el mercado ve una expectativa a la baja y estable a la baja, nadie espera sorpresas el año que viene en materia inflacionaria, sí por arriba de lo que espera el gobierno, ¿no? De esa famosa franja de 12-17, y una actividad que te decía, se corrió la recuperación que se esperaba para el cuarto, se corrió para el año que viene. Dante, será mi vicio de psicólogo, uno imagina qué diría un empresario en un diván. Vos no tenés consultorio de diván, pero tomás muchos cafés, los conocés. ¿Qué escuchás? Digamos, si vos tuvieras que sintetizar en pensamientos o en frasecitas, ¿qué piensan hoy los empresarios de este gobierno y de Macri? Mira, en general los empresarios están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Te diría, en términos generales, no importa el sector. Digamos, todos de alguna manera reconocen el sinceramiento de las variables económicas, la idea de tratar de trabajar con una economía mucho más transparente en términos de competencia, etcétera. Ahora, depende con quién te sentás después cuando empezás a mirar las cuestiones. Muchos de los que están en los sectores que yo llamo perdedores, aquellos que van a tener un menor consumo creciendo a futuro y una competencia más fuerte desde el punto de vista externo, son los que están esperando algunas medidas de reconversión. ¿Viste? Los sectores textiles, calzados, son los que ven el fantasma de la importación y están de alguna manera, si querés, más atentos. Después, todos los que están en áreas reguladas, telecomunicaciones, energía, te diría que están esperando más sintonía fina, en especial en el área de energía, que se ha retrasado algunos temas como bueno, pero en febrero o marzo ya empieza la sintonía fina, empiezan a aumentar las tarifas de vuelta. No solo aumentar, no es un solo problema de cuándo aumentan, sino que te fijen cómo va a ser el criterio de aumento a futuro. Porque lo que te pasó hasta finales de año, que por el tema del retraso en el término de las audiencias, vos no tenías claro cómo era el mecanismo de fijación de precios a futuro. Y vos cuando tenés que invertir y hundís capital, lo hundís para todos los años que vienen. Recién a fin de año se terminó de ver y algunas cuestiones. Todos los que están en sectores, si querés, donde está más abierta la competencia, donde son sectores transables, están mirando el ciclo político. Algunas dudas que le generó al gobierno, parte de lo que vos planteabas recién, la necesidad de tener que negociar, y lo que charlábamos antes fuera de cámara, que quizás fue mucho más generoso en términos de negociación, y eso le costó al gobierno que tuviera que renunciar a ciertos objetivos de corto plazo, como es el tema de la sostenibilidad fiscal. ¿Te acordás que al inicio iba a ser más bajo el déficit y el año que viene, pero que no fue tanto? Eso empieza a generar dudas y están mirando mucho más el ciclo político del año que viene que los números de la economía. Ahora, Dante, dentro del contexto de la pregunta de Diego, hay voces que parecerían marcarle un rumbo al gobierno del sector empresario, hay que hacer hechos, hay que ir para adelante. Paolo Roca ha hablado en 3 oportunidades, un hombre que durante años no habló y está planteando esas cuestiones. Sí, más allá de la cuestión del gas y hay que cuánto, digo... Lo que creo que están planteando es la sostenibilidad de algunas reformas a mediano plazo para de alguna manera garantizar los procesos de inversión. Digo, y ahí que están planteando, si querés, están mirando algunas cuestiones. Vos sabés que hay una discusión, hay 2 discusiones fuertes en este momento que tienen que ver, una con el tipo de cambio. Claramente, mientras Argentina no mejore o por lo menos haya aceptado este camino condicionado de gradualismo fiscal, el tipo de cambio real no te va a mejorar. O sea, esto es lo que
que los empresarios dicen falta de competitividad. Falta de competitividad del tipo de cambio. Entonces, claramente el tipo de cambio está por debajo del promedio del equilibrio, entre 15 a 20% según como lo mires, y eso empieza a generar un crujido. ¿Por qué? Porque si en los próximos 2 o 3 años el gobierno, por la necesidad de seguir buscando financiamiento y no poder bajar más rápido el déficit fiscal, el tipo de cambio no va a mejorar. El debate de la competitividad es el debate que viene en la Argentina, y eso implica desde los costos laborales, la discusión del costo laboral, no solo del salario, del costo laboral que vos tenés que pagar, cuestiones de ausentismo, cuestiones de costos de transporte, de logística. Algo que el gobierno, me parece, no sé qué opinas, Diego, no se siente en condiciones de hacer todavía. No solo eso, yo creo que hay un problema. Algo que la economía argentina, empresarios y sector público en los últimos 10 años nunca fortalecieron el músculo, porque como vos tenías un tipo de cambio que volaba y después con la discrecionalidad cerraste la economía y protegiste, entre comillas, mal protegido, a sectores que tenían poco competitividad, nadie ejercitó el músculo de trabajar sobre la competitividad. Entonces vos tenés dos cuestiones: sistémica con inversiones a mediano plazo, pero de acá que hagan, por decirte algo, el túnel de Aguas Negras en Catamarca va a ser el año 2022. Ahora, en el corto plazo vos tenés que cambiar regulaciones que hagan más eficientes las plataformas que tenés hoy. Y eso es romper muchos negocios y muchos intereses. Viste que Argentina es un paciente que no es autoválido. Siempre usa un respirador artificial, que es la emisión, u otra respiración, que es la toma de deuda. Exacto. Veamos este segundo dispositivo de respiración artificial. ¿Vos lo ves que está siendo usado moderadamente, en exceso? ¿Te preocupa la cantidad de deuda que se está tomando? Yo te diría, ¿y cómo sí, influye Trump y la suba de tasas, ¿no? Es buena esa reflexión, ¿no? Porque está la idea de este gobierno es el mismo perro con distinto collar. Antes financiaba el déficit con emisión y generaba inflación, y ahora lo financia con deuda. Claramente, post-Trump todavía todos hablamos de volatilidad e incertidumbre, pero lo que sabemos es que el financiamiento va a ser más caro. Y toda la ganancia que tuvo Argentina, por todas las medidas que tomó Macri desde que llegó, se le evaporaron solo con la elección de Trump. La tasa de interés para nosotros volvió a ese nivel. Entonces, ¿cuál es el problema de endeudamiento? No es tanto lo que tomamos de deuda este año y el año que viene, que de alguna manera el mercado lo descontó y los niveles no son críticos, tenemos un bajo nivel de deuda. Ahora, el problema es cuando te dejan de creer de que no vas a un sendero de sostenibilidad fiscal a mediano plazo. Todo el problema no está tanto en el nivel de deuda, sino que el gobierno a partir del año que viene tiene que dar algunas señales en términos de algunas reformas estructurales, cuando envíe el presupuesto en septiembre del año que viene, de que va a un déficit fiscal que nadie le va a pedir que lo ponga en cero en el 2018, pero claramente el déficit del 2018 ya tiene que ir en tendencia descendente y no mantenerse como se va a mantener seguramente. ¿Por qué? Porque el problema no es un límite de deuda. El problema es cuando te dejan de creer que no vas a hacer nada en el tema fiscal. Dante, digo, yendo a la cuestión más de la microeconomía, vos decís, la inflación está, bueno, no controlada, pero dentro de márgenes que ya sabemos cuáles son. Exacto. El consumo, para que todos los televidentes lo sepan, ¿cómo apreciás el consumo? El consumo el año que viene va a crecer. Ahora, ¿cuál es digamos, lo que tenemos que tener en cuenta? Nosotros venimos de un ciclo donde el consumo todos los años crecía por encima de lo que crecía el PBI, para llamarlo así. Y eso estaba, yo digo, anabólicamente sostenido con una política fiscal y monetaria súper expansiva, que de alguna manera generó los desequilibrios que estamos sufriendo hoy. El año que viene el consumo se va a recuperar. Nosotros vemos que el empleo se va a mantener estable y con leve tendencia a crecer. El salario real va a mejorar unos puntos. Ahora el consumo va a crecer un 3%. No va a ser una salida explosiva. En el primer trimestre del año que viene, ya este diciembre, por la cantidad de inyección que está poniendo el gobierno en materia entre bonos, aumentos, vos vas a tener casi 20.000 pesos que van a ir todo derecho a consumo entre diciembre y enero. Pero a partir del año que viene vas a tener una recuperación más lenta. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es positiva y hace que el crédito sea un poco más caro, porque la gente empieza a comparar precios y tiene un presupuesto donde las tarifas públicas también pegan y es mucho más cuidadoso al momento de gastar. Cuando la inflación va en baja, ya no tenés ese impulso a gastar hoy porque mañana es más caro. Vos empezás a comprar, así que vamos a ver una recuperación, pero no va a ser ese calor que te quemaba, va a ser una recuperación. Dale, un minuto. El fantasma Trump, más allá de las tasas y demás, ¿cuánto puede
¿qué impacto puede tener en la economía argentina o cuánto es el caudal de comercio bilateral con Estados Unidos? Mira, yo te diría, para toda la región es mucho más importante lo que pasa en China que lo que puede ser el impacto de Trump, ¿no? Eso se vio mucho en lo que es el riesgo de la región. Ahora, lo que no podemos hacer es desconocer que el mundo que viene va a ser distinto. A Estados Unidos va a pasar de tener una política restrictiva en lo fiscal y expansiva en lo monetario a ser totalmente al revés. Más expansivo en lo fiscal y más restrictivo en lo monetario. Y eso va a impactar en las tasas de interés. Con lo cual, no es que el gobierno tiene que cambiar dramáticamente o drásticamente su estrategia. Ahora, sí que el gradualismo tiene que acelerarse, porque todos los países están tomando nota de esto. México está también aumentando la tasa de interés, Chile no la bajó tanto, Brasil no bajó tanto su tasa, todos empiezan a mirar la cuestión fiscal. Colombia está haciendo una reforma para poder aumentar la cantidad de ingresos y bajar el déficit. Entonces Argentina debería tomar nota y el gradualismo va a tener que acelerarse porque el mundo va a ser un poquito más duro. Dante, fue un gusto que hayas venido. No, al contrario. Muy buenas fiestas, gracias por todo. Igualmente para ustedes y gracias de nuevo por la invitación.